Chicos, aquí estamos. Luis, hola a todos, ahí para que te presentes. Lo dejo ¿Cómo a están? todos con Luis. Dale, dale. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Espero que podamos disfrutar una hora de compartir. Les voy a compartir fotografías, unos videillos por ahí. Y la verdad que lo principal es compartir la experiencia, ¿cierto? El camino, ver cuáles han sido las dificultades, qué cosas he podido lograr. Y la idea, chicos, es que yo voy presentando lo que me contó, voy a ir conversándolas para que no se forme tanto en yo hablar todo el rato. Así que si tienen alguna consulta de lo que vaya presentando en la pantalla, me lo escriben. Así, vamos, voy a compartirles pantalla. Ya, perfecto, perfecto. Ya. Como les dije, punto uno, el comienzo. Y como les dije, me gustaría partir esta presentación con esta frase que dice, una cosa que nace de los mitos es que al fondo del abismo aparece la voz de la salvación. El momento oscuro es el momento cuando el mensaje real de transformación aparecerá. En el momento más oscuro aparece la luz. Joseph Campbell, El poder del mito. Joseph Campbell, antropólogo, si lo quieren leer, sus libros son muy accesibles y habla de cómo todos nosotros podemos construir nuestras propias mitologías, ¿cierto?, contra nuestras propias historias, a través de los momentos. Cuando niño, 1983, cuando chico vi La Guerra de las Galaxias. eh, la verdad que la película me estuvo y abrió mi imaginación, y la verdad que debo decir que me impulsó como a querer dibujar en el... Un segundo, para que se vea bien. Ahí. Uno de mis primeros dibujos es un mini darter que está ahí. Y de alguna manera esa puerta, esa ventana se transformó como en mi mundo, ¿cierto? A través de libros, a través de música, a través de la lectura, ¿cierto? Y como les dije, la acción que he hecho en Chile llegaba poco, pero tenía estos libros de la editorial Plesa, que ya no existen, y son unos libros educativos, que en el fondo te enseñaban, a través de texto y dibujos, te enseñaban cosas básicas, por ejemplo, casas y hogares. Entonces, te mostraban diferentes culturas de cómo mi abuelo trabajar con estas tipografías, ¿cierto? Ahora yo las estoy rescatando, que estuvieron mucho tiempo guardadas, ¿cierto?, en cajas, porque ahora el proceso de la imprenta cambió, ahora se imprimen en offset, pero recuerdo muy bien todas estas, todos estos momentos, ver a mi papá, de hecho, también trabajar con estas tipografías. Entonces, todas esas pequeñas cosas, en el fondo, van quedando en el inconsciente, y te generan un interés por las cosas, por entrar, por saber un poco más, ¿cierto? En el colegio seguí dibujando, pero descubrí que dibujar con los amigos es mucho más entretenido. Ustedes ven ahí una foto mía, sin sonreír, una foto gris, porque creo que también grafica un poco esa época del colegio en donde era no te rías, no hables, no hagas esto, no hagas lo otro, y una manera como de encontrarle entretención a ese periodo fue hacer unos cómics con unos compañeros, en el cual también nos metimos a otros compañeros, y la verdad que uno se da cuenta que el humor es un arma súper poderosa. Muchos se enojaban con nosotros por dibujarlo, pero queda esa sensación de dibujar y de compartir historias con los amigos, con los compañeros. Y en ese tiempo el mundo
creció un poco, ¿cierto? A través de la música, a través del heavy metal, a través de cómics, por ejemplo, esas revistas Bandido, que eran unos cómics que se hacían en Chile, y que también era una manera de conocer a creadores de nuestro país, por ejemplo, como Carto, por ejemplo, o como Temo Lobos, que son unos próceres del cómic nacional. Y obviamente muchos libros, de los cuales no hacía leer en el colegio, pero que los que más me quedaron Pachapulay, Crónicas Marcianas, Viajes al Centro de la Tierra, y les recomiendo que lo lean, sobre todo Pachapulay, de Hugo Silva, una historia creada en los Andes chilenos, casi como una especie de Indiana Jones, y que va como en las aventuras. Sí me capturó ese género, el tema de las aventuras, de ver cómo se va desarrollando el héroe, ¿cierto? Crónica Marciana, una cosa casi épica de cómo el hombre llega a Marte, ¿cierto? Y Ray Bradbury replicando un poco la historia de la conquista, ¿cierto? En América, siendo banda de heavy metal que hay. Mi abuelo, una de las cosas que me dejó, que me regaló, de cómics, ¿cierto? Que él las compraba en los kioscos de la semana, donde aprendí a que el cómics es más que una historia, ¿cierto? Infantil, es más que el Hombre Araña, es más que Batman, ¿cierto? Y de la historia de un sobreviviente del holocausto nazi, ¿cierto? Que se encuentra con su torturador. También tenemos Spirit, que habla de un héroe casi como un zorro, pero urbano, y que habla del crimen organizado de manera chistosa. Richard Corben, con historia muy, con historia, y obviamente Moebius, con su Arsach, que es un dibujante que influenció a muchos en las películas, ¿cierto? En libros, y está en la cultura popular. Y con esta foto quiero cerrar esta etapa porque creo que después de esto hay una salida, ¿cierto? De una cierta burbuja que es el colegio. Se dejan amigos, se dejan risas, se dejan recuerdos. Hay amigos que ya no están y que se les recuerda. Pero que todo eso, de cierta manera, construyó tu cápsula inicial, en serio, y que te permite y que te entregó las armas las que pudiste tomar para salir al mundo. No sé si hasta el momento hay alguna consulta. No, tranquilo, estábamos intentando arreglar algunos problemas técnicos de conexión, ¿Ya? que está ¿Sí? un poquito lagueado, así que le bajamos un poco los bitrate a la transmisión Ya, para que se perfecto. escuche mejor. Ya, bueno, dale. Continúo. Sí, espera un poquito. Chicos, les recuerdo que si tienen alguna duda, por favor la escriban en el canal de duda y consulta y se la hacemos llegar al Luis para que la responda. Ya. Dale nomás. Se sigue viendo, ¿no? Sí, Sí. está arreglado. Ya. Ok, entonces, salir del lugar, en el fondo, es una primera aventura. En mi caso, tuve la oportunidad de pasar un año en Estados Unidos. Fui al colegio público, invitado por unos tíos que viven allá, que todavía ahí con mi cara de tonto, nunca he logrado salir bien en una fotografía de carnet. Pero que me abrió también una segunda, ¿cierto? Como una segunda ventana. La primera fue toda la etapa como del colegio y esta es una segunda ventana, una segunda etapa en donde
seguí dibujando, ¿cierto? Quería dibujar, y aquí unos intentos de hacer unos crossover con superhéroes que me gustaban, ¿cierto? El problema es que nunca terminaba nada, nunca terminaba la historia y solo quedaban como hojas dando vuelta. Entonces, eso creo que fue como un problema inicial, el no poder terminar algo. Pero descubrí otras cosas mientras viví en el colegio. Me mostraron Metrópolis y la película de animación Heavy Metal, que es un clásico de la animación, y ahí tú te das cuenta que la animación es más que cierto que Disney, sino que hay una etapa más adulta de eso, así como los cómics que les mostré, Heavy Metal, como esa versión. Y eso se transforma en manera, el Golden Gate, siempre lo vi en películas, siempre lo vi en la televisión, ¿cierto? Pero verlo, experimentar el espacio, experimentar el lugar y experimentar la arquitectura, realmente hace un cambio en la manera en que uno piensa el espacio, ¿cierto? Uno dice, ok, esto es grande, esto se puede hacer, hay otro clic mental de cierta forma. Y cuando volví, ¿cierto? Creo que comienza un poco la etapa del aprendizaje. Yo estudié diseño industrial en la Universidad Católica de Valparaíso, en la Escuela de Arquitectura y Diseños. Y ustedes aquí pueden ver dos cosas. Uno, Ciudad Abierta, en Ritoque, y la Escuela de Arquitectura. En la Ciudad Abierta, nosotros teníamos clases de taller, ¿cierto? Taller real, madera, fierro, ¿cierto? Etcétera, para construir los prototipos. En el fondo te encuentras con una suerte de campo experimental para poder aprender y para poder compartir también, que es lo principal de un taller, ¿cierto? Y por otra parte, experimentar la comunidad, que significa aprender, ¿cierto? En el hacer. Entonces, por un tiempo dejé de dibujar superhéroes y esto se transformó en una primera. Lo que es la observación es develar algo que a simple vista es obvio, pero no lo es. Entonces, tú te das cuenta que puedes observar de la ciudad, por ejemplo, y la puedes ver de otra forma. Puedes ver a la ciudad como una serie de articulaciones, ¿cierto?, donde van ocurriendo cosas y que tú las puedes ir descubriendo. En el fondo, siempre pasaste por una calle o por una plaza, pero nunca te diste el tiempo para sentarte y observar qué es lo que ocurría en esa plaza. Y eso realmente me ayudó, ¿cierto? Me ayudó como a formar un pensamiento, a formar una propuesta, ¿cierto? Y en realidad como a querer terminar cosas, o sea, a querer, siempre soñé con, por ejemplo, terminar un libro o terminar una animación o terminar una película, etcétera. Y creo que esta observación, la herramienta, me ayudó. Esto es el año 1996 y la primera tarea que nos tocó en la Escuela de Arquitectura fue caminar el borde costero, ¿cierto? Desde las Torpederas hasta Concón, el Aconcagua, ¿cierto? La desembocadura de la Aconcagua, observando lo que tú quisieras. Entonces, esa libertad también te ayuda un poco a pensar.
y de cierta forma el dibujo se hace un hábito, se hace un ejercicio continuo en donde, por ejemplo, puedes ir a un lugar, puedes dibujar, puedes observar y te va quedando un registro, te va quedando una bitácora, la cual es importante porque te va quedando como tu propia experiencia. Así hay gente que le gusta tomar fotografías, por ejemplo, puedes dibujar y puedes darte cuenta de algo interesante que ocurrió. Por ejemplo, estos dibujos, La Paz, en Bolivia, ¿cierto? En donde se construyeron unas mesas, ¿cierto? Que inicialmente eran torres y que se transformaban de cada superficie con unos elementos para reunir a la gente. Y eso tú lo compartías con la gente del lugar. También fuimos a Ecuador. Entonces, todas esas experiencias de conocer el lugar a través del diseño y la observación, te da una perspectiva entretenida, ¿cierto? Y nuevamente ese era yo en 1998, tampoco podía seguir sonriendo, seguir con cara de tonto en la fotografía del pase escolar, y ese es el primer croquis que hice pensando en crear una historia. Fue el primer croquis que hice del personaje de la historia de Altair y la luz del poder, donde pensé que quería armar algo, ¿cierto? Quería dibujar algo, y la verdad que quería terminarlo. Entonces, comencé a tomar ciertos elementos, por ejemplo, como los Secnam, las vistas de la ciudad de Valparaíso, ¿cierto? La Antártica chilena, y ilustraciones antárticas como esas que ustedes ven ahí, de estos vehículos extraños, ¿cierto?, en la nieve. Entonces, siempre comencé como a jugar con estas cosas que son parte de nuestro país, porque pensaba qué es lo que es nuestro, qué es lo que es parte de nuestra cultura, si es que existiera una cultura, ¿cierto? Entonces, uno va jugando con estos elementos, va leyendo, por ejemplo, sobre los Selknam y de cómo fueron exterminados, ¿cierto?, en la Patagonia, lo cual es terrible. La arquitectura única de Valparaíso, ¿cierto?, con estos ascensores que pasan por abajo de los puentes. Por ejemplo, la población Márquez también, que es preciosa y que tiene algo casi futurista, y la Antártica chilena con todas esas formas de vivir extremas, que en el fondo van generando una nueva vida, una nueva forma de incluso de transporte, de comer y de vivir. Entonces, con esto puse en la mochila estas cosas y se cierra una etapa y se construye una comunidad donde la frase en el fondo es trabajar en equipo, la manera del taller, ¿cierto? Donde compartes tu observación, compartes tu dibujo, compartes lo que ves y compartes lo que quieres hacer en el fondo. Y eso es muy valioso porque es algo que me acompañó después en trabajar con diferentes equipos, ¿cierto? Para diferentes trabajos. Entonces llega el momento, el 2001, ¿cierto? Donde llega el momento en que aplico un cortometraje al Fondar de ese año, que es una historia de fantasía y ciencia ficción en Valparaíso, y lo llamo experimentación porque uno nunca había animado nunca nada antes. Entonces me lancé con esto para ver qué pasaba, y esta es una de las primeras escenas que me gustaría compartírselas, que ojalá se vea bien, tiene el volumen un poco alto, pero se lo puede compartir. Esto es lo primero que animé en mi vida, con técnicas de dibujo manual, ¿cierto? Tinta china, acuarela, e incluso usé la técnica del pincel pintado para agregar como ese
esa suciedad que tiene como los bordes. Entonces, aquí se las presento. Ok, eso es una de las partes de la escena del cortometraje, dura 9 minutos, obviamente hay otras escenas, y lo trabajé básicamente con amigos. Ivo Pirovich, gran amigo, hizo la música, ¿cierto? Trabajé el coloreado también de los cuadros también con mi hermana y con otros amigos. Entonces fue una experiencia enriquecedora. En el fondo te das cuenta de cómo funciona imágenes, sonido y música. Entonces, como para contar una historia. Ya. En esta segunda etapa, o subetapa, se puede decir, la nombré como Descubriendo el medio audiovisual, porque desde esa experiencia de animación 2D, quise ver qué más se podría hacer, qué más se puede hacer juntando pinturas digitales, juntando 3D, ¿cierto? Juntando la grabación real, ¿cierto? En el fondo, subir un poquitito la dificultad de la experimentación. Entonces, este es un trailer del cortometraje que se llama 3371 de un fondart también que apliqué el año 2008, ¿cierto? Y que se los comparto ahora mismo. Perfecto. Nuevamente, casi el mismo equipo anterior que trabajó en la animación 2D, trabajamos en esta, incluyendo Ivo Pirovich en la música, y obviamente sumamos otra gente con experiencia de grabación, ¿cierto? De actuación y de postproducción. Entonces, cada una de estas piezas, uno va adquiriendo una suerte de carpeta, si se puede decir, de mochila, ¿cierto? O de maletín, donde vas colocando todas estas experiencias y que en el fondo las vas disfrutando. Cada uno de estos ha sido mucho trabajo, pero se disfruta, entonces no se nota que es un trabajo, ¿cierto? Ya. Siempre también con un ánimo si se puede decir, como de ambición, pero una ambición positiva, en el fondo de querer hacer más, ¿cierto? Llega el momento del sueño de una serie de animación
siempre quise, bueno, y el equipo entero, con las personas que hemos trabajado, siempre hemos querido trabajar en una serie de animación, crear una serie de animación, ya sea para televisión, ya sea para web, etcétera. Y creamos un tráiler que se llama Altair and the Light of Power de Corfo 2010. ¿Y por qué en inglés? Porque estaba pensado para ser vendido en el extranjero. Ese era el propósito, armar algo que se pudiera vender afuera y que tuviera esa capacidad universal, ¿cierto?, de que pudiera existir en otro idioma. Entonces, se las dejo. Ok. Como ustedes pueden ver, la técnica es totalmente diferente a lo que habíamos hecho antes. Si bien es animación 2D, pero esta tiene un trazo mucho más limpio. Y debo decir que trabajé con un equipo excelente en la región de Valparaíso, con Pablo Alibaud. Lamentablemente él nos dejó, ¿cierto? Falleció hace aproximadamente 4 años. Un excelente profesional, un excelente director de animación, y que realmente le agregó un componente, si me atrevo a decir, internacional a este producto. Obviamente volvimos a trabajar con Ivo en la música, y con los equipos también de postproducción, etcétera. Y uno quiere que estas cosas ocurran, ¿cierto? Uno quiere que estas cosas pasen rapidísimo como para poder hacerlo, pero lamentablemente no ocurrió, ¿cierto? No pasó, no pudimos hacer la serie de animación, postulamos la serie al CNTV, pero no nos ganamos el proyecto, que es una de las pocas formas de poder hacer algo en Chile, es postulando los proyectos a estos concursos como el CNTV, como Corfo, como el Fondar, ProChile también. Lamentablemente lo presentamos muchas veces, no ganó, no importa, pero hubo un momento en que aparece la pregunta, o aparece la afirmación. No es solo animación, sino que puede ser multimedia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es multimedia? En realidad es un contenido que puede estar en diferentes medios, ¿cierto? Ya como un videojuego, como una novela gráfica, como una serie, como una novela gráfica digital, ¿cierto? Y que en el fondo es mucho más amplio que una serie. Ya en el fondo, si ustedes se dan cuenta, muchas de las películas que hay ahora, todas son multimedia, desde, no sé si es que vieron la que ustedes nombren, ya tiene un juego, ¿cierto? O ya tiene una novela gráfica, o ya tiene, ¿cierto? Obviamente juguetes y merchandising. Entonces, creamos un trailer especial para esto de multimedia, ¿cierto? Esto lo trabajamos con ProChile,
Chile la institución del Estado que se preocupa o te ayuda como a exportar, siempre pensando en la exportación, siempre pensando en la feria, ¿cierto? A exponer, a vender, a generar contactos. Y hicimos este trailer para la novela gráfica, la novela en su versión digital y el videojuego. Ahí va. Ok, ya está disponible, es gratis el juego en iOS y en Android. Y en este caso el equipo entró nuevos talentos, ¿cierto? Esto lo trabajamos con Abstract Digital, con Sven, que Sven von Brandt de la Universidad Santa María, ¿cierto? Y que intentamos trabajar esto como un global, como un contenido, ¿cierto? Multiplataformas. ¿Ok? Y esto, debo decir que me ayudó, ¿cierto?, a ir generando experiencia, ¿cierto?, a crear proyectos multidisciplinarios, ¿cierto?, donde hay informáticos, donde hay editores, ¿cierto?, donde hay productores, donde hay voces, donde hay diseñadores, animadores, etcétera. Y este reel es uno bien interesante porque mezcla diferentes trabajos para diferentes medios, en diferentes idiomas también, y todos enfocados como al e-learning, ¿cierto? Como al aplicar el concepto del storytelling a una historia técnica, a una información técnica. Entonces, Hi, I'm Carlos Cortez. I work at the Super Center in the area of polyurethane and rubber, in which I usually repair components. Today, I want to show you the case of an accident that occurred during the use of an industrial knife. An accident that could have been avoided if we had followed the controls established in our risks analysis. Let's begin. Permita me interromper, seu chefe. Parece que o problema não vai lá. Você pode ter as melhores receitas, viajou pelo mundo, saiba como preparar os melhores pratos, mas essa não é a coisa mais importante. Chefe, você não deve ser apenas um bom chefe, mas também um bom líder. Mas o que você diz? Sou um excelente líder! Eu lhes digo exatamente o que eles têm de fazer, e você não sabe como fazer qualquer coisa! Gracias, capitán. Discúlpeme que le haga una pregunta. Por supuesto, Juan. Me fijé que en el puerto las vías cargaron un contenedor. ¿Hacia dónde vamos? Llevamos varios productos que tienen que llegar a nuestro mercado en una zona extrema del país. Capitán, mire, se acerca una tormenta. Tenemos que volver al puerto. No es llegar y tomar la decisión. Gracias, Juan. Hay muchas personas que quieren los productos que llevamos. Piensen en esta frase, Juan. Nos debemos a nuestros clientes, entregándoles la mayor variedad, calidad y excelencia en el servicio. Pilares fundamentales de la cultura Jung. No se les puede escapar ningún detalle. Si algo sale mal, mi reputación quedará manchada. Y el público y los críticos pensarán que soy un fracaso. En mi restaurante en París todo funcionaba a la perfección. Contaba con los más altos estándares culinarios. Y gracias a mis esfuerzos y a mi experticia, logré grandes distinciones culinarias. Jorge, chefe, desculpe interromper, mas acho que alguns detalhes ainda estão faltando. ¿Cómo? ¿Más ayuda? Sim, chefe, você deve ser uma inspiração para nós. Grandes líderes inspiram. John Lennon, Gandhi, Kennedy.
Ao ouvir suas instruções, devemos sentir como você e vamos trabalhar bem. Devemos entender isso naquele prato de comida que estamos trazendo a uma mesa. Estamos oferecendo uma experiência única e memorável aos nossos clientes. Estamos aqui para nossos clientes. Ok, sí. Bueno, y ahí fueron diferentes trabajos que hicimos. Por ejemplo, para Cencosud tuvimos que hacer una animación que se iba a mezclar con un curso de inducción, ¿cierto?, de e-learning a través de la plataforma interna de ellos. También trabajamos un curso con Jumbo y también trabajamos con la minera FL Schmidt también como para poder encontrar nuevas formas de enseñar, ¿cierto?, de entretener o de enseñar de forma entretenida, ¿cierto? Que ese es como el desafío. Entonces, déjenme ver si es que alguien han hecho alguna pregunta. Déjenme un segundo. Me dijeron que sí. ¿Puedes verla? La pregunta, dame un segundito. ¿Está en el chat? Sí, está en chat de duda y consulta, un poquito más abajo del chat de Ah, chat. perfecto. Dudas y consultas. Aquí está. Ah, perfecto. ¿Qué diferencia una novela gráfica? Ya. Ah, pero hay varias. Sí, desde donde dice Luis, ¿dónde puedo encontrar la animación completa? Ya, Para abajo. perfecto. Ok, primero para Pokémon, dice, veo que 3371 ya te presentaste como Altair Films. ¿Cuándo surgió esta idea de marca? Ya, la idea de la marca surgió un poco para poder presentarse de forma más profesional, ¿cierto?, a los fondos. Si bien hay una diferencia entre presentarse como un creador, como persona única, ¿cierto?, a presentarse como un equipo. Creo que al presentarte como equipo es mucho más potente la manera en que tu proyecto puede salir, ¿me entiendes? Si bien hay proyectos que son para una persona, ¿cierto?, que son proyectos más artísticos, más abstractos, ¿cierto? Creo que el tema de la animación es con el equipo y una forma más profesional de hacerlo es esa, ¿cierto? Que cada uno tenga su labor, ¿cierto? En el fondo, cuando dicen pastelero a sus pasteles, es verdad. Entonces, es eso, es como presentarse de una forma más profesional a los fondos. Ya, dice, ¿por qué se dio el salto entre animación tradicional el 2001 a 3D y el 2008 a otro tipo de 2D en el 2010? Ya, perfecto. El 2001, ¿cierto?, al 2008, la verdad que hacer ese cortometraje de animación fue realmente súper complicado. Estuve como 8 meses dibujando. Ese sí fue el único cortometraje que lo dibujé yo y que fue realmente así demasiado cansador. Tengo los dibujos todavía, dije, esto tengo que guardarlo en un cofre porque realmente fue una labor así muy complicada. Y la verdad que en ese tiempo
quise saltar a otra cosa, como que dije, "Oh, no quiero hacer esto próximamente". ¿Me entienden? Como que no quise hacer otro corto de animación 2D igual, en el fondo, ¿cierto? Quería probar otra cosa, y una de las cosas fue que me llevó a este 3D mezclado con pinturas digitales, etc. En el fondo, como para poder experimentar otras técnicas. Sí, y bueno, en realidad las circunstancias te llevan a que en el 2010 quieras hacer de nuevo una animación 2D, pero con un mejor equipo, ¿cierto? A mí me encanta dibujar, pero el tipo de animación que se requiere, eh, el tipo de dibujo que se requiere para animación es muy particular, ¿cierto? Que yo no lo tengo, no tengo esa capacidad como de un animador, ¿cierto?, a dibujar una escena de forma limpia, a dibujar un cuadro alejar un poco la animación y centrarme un poco como en la idea, y como dirigir el tema del proyecto. Y dice, ¿qué diferencia una novela gráfica de un cómics? El cómics, en el fondo, la cultura habla como de cómics, como de un cómics infantil, en el fondo como Batman, ¿cierto? Spider-Man. Ese es como como lo que se cree en el fondo, ¿cierto? Que el cómics es más para niños, versus novela gráfica, que es un término que nació en los 80 para definir una narración más adulta. Por ejemplo, el cómics de Watchmen, ¿cierto? Es uno de los primeros en ser una novela gráfica, porque habla de temas más adultos, ¿cierto? Temas de religión, temas de política. Entonces, es un tema que podría decir como de marketing, como de diferenciar, ¿cierto? Que a un niño no le vayas a comprar una novela gráfica para adultos, ¿me entiendes? Y que se le pase a un niño, ¿cierto? Que vea, no sé, horror o masacre, etcétera, que muchas veces sale en la novela gráfica, ¿entiendes? Javier está escribiendo. Perfecto. Voy a seguir con la presentación y vamos tomando preguntas. ¿Dónde nos quedamos? Ya. Llega el momento, este es el punto 4 de esta aventura, ¿cierto? Ya comienzo a sonreír en las fotos, junto a Cristian Morales. Cristian Morales, ¿quién es? Cristian Morales es un profesor de guión, ¿cierto? Profesor del DUOC, a quien conocí, y él venía saliendo de su primera novela gráfica, de Hijo de Ladrón. Hijo de Ladrón, un libro importante en la literatura chilena, ¿cierto? Porque retrata un acontecimiento real de la sociedad de la época. Manuel Rojas también los invito a que lo busquen, a que lo lean, ¿cierto? Y Cristian tiene la idea y propone, ¿por qué no usamos toda la información que ya existe de la serie animación, ¿cierto? De este tema multimedia, y lo llevamos a un libro, ¿cierto? A algo palpable, porque antes de esto solamente habían videos, ¿cierto? Habían imágenes, etcétera, pero Cristian con su experiencia, ¿cierto?, toma la historia de Altair y la adapta a una novela gráfica infantil, o como también puede decirse, a un cómics infantil, y fuimos creando estas viñetas, esta propuesta en el fondo de salirse un poco de ese cómics clásico, ¿cierto? Como de los balloons,
como de Marvel, que ya está como instaurado en la industria, y quisimos probar algo un poco experimental con estos libros, ¿cierto?, apaisados que se abren y parecen como un widescreen, con texto, ¿cierto?, en cuadrado, ¿cierto?, cosa que sea también como una expresión gráfica. Entonces, estos son varios ejemplos de diferentes partes de la historia de la novela gráfica, y la verdad que ese sueño de la animación se transforma en el sueño de la impresión, de tener un libro de Altair, y espero compartir este proceso de impresión del libro, que es muy interesante. Perdón. Ok, ese fue el momento en que comenzamos a imprimir esta revista, este libro. Un momento emocionante en realidad para nosotros, porque siempre ver algo que se piensa y que es como etéreo, como una historia, verlo plasmado en algo real, como un libro, papel, cierto color, textura, olor, es emocionante. Déjenme avanzar. Ya, entonces aquí hay tres básicas cosas que se aprenden, que es, se elabora el dibujo de historia en la colaboración, ¿cierto? Desde el croquis, de la impresión y un pack de exposición. Entonces ustedes en esta última fotografía a mano derecha ven el resultado de un año de trabajo, ¿cierto? En los cuales nos preparamos para lo que se venía, que en el fondo es tomar todo esto y ponerlo al público, ¿cierto? En el fondo, como poner a prueba todo esto que se ha pensado, todo esto que se ha hecho, todo lo que se ha escrito, veamos si realmente sirve, ¿cierto? Veamos si realmente la gente lo aprecia, etcétera, que es como la prueba final. Y es en este punto número 5, ¿cierto?, que es donde comienza la aventura de los viajes, ¿cierto?, desde la promoción de nuestro libro, ¿cierto?, desde nuestro contenido, ¿cierto?, de nuestra historia, desde nuestro relato, y uno de los primeros, si se puede decir, experiencias, ¿cierto?, con el público se dio en la FIL Guadalajara, en México, el año 2018, y volvimos el 2019, donde realmente uno experimenta eso, el relacionarse con el público, el conversar, el ver qué es lo que opinan, el ver que se interesen por Chile, por ejemplo, el ver que se interesen por las culturas indígenas de Chile a un público internacional. Entonces, les voy a compartir otro mini registro de la FIL de Guadalajara para que
El público es muy, no sé cómo decirlo, emocionante participar de estas actividades, ¿cierto? Compartir con la gente, hablar, gente de todos los países, desde Corea, ¿cierto? Alemania, obviamente de México. Entonces, siempre uno gana experiencia con esto, siempre uno se lleva mucho. Entonces, se viene, después de esa presentación, nos encontramos en el Centro de la Cultura Popular. El 2019 tuvimos la oportunidad de ir a presentar a la Comic Con de San Diego. Y como ustedes pueden ver en esta primera imagen, es una especie de ataque a todos los sentidos, ¿cierto? A la vista, al audio, al caminar, ¿cierto? A la cantidad de gente que hay, no sé cuánta gente pasaba diariamente, ¿cierto? Pero la emoción de estar ahí, obviamente, es increíble. O sea, ahí estaba el dibujante que te gusta, ahí estaba Frank Miller, ahí estaba, ¿cierto? Mike Mignola de Hellboy, ahí estaba Bill Sienkiewicz, y están ahí, ¿cierto? Dispuestos como a conversar, a compartir, etcétera. Y comparto este mini registro. Ahí, bueno, espero que hayan podido apreciar un poco la cantidad de gente, la cantidad de energía que se usa en producir estos eventos, ¿cierto?, que son mundiales. Y nuevamente viene, ¿cierto?, a colación el tema de la comunidad compartiendo el conocimiento, ¿cierto? En cada una de estas como experiencias de exposición, uno hemos sido ayudados por ProChile. ProChile te lleva, ¿cierto?, a estos eventos, tienes que participar por un concurso, tienes también que colocar parte del dinero, ¿cierto?, del viaje.
cosa que sea una especie de cofinanciamiento en realidad, y tienes que tener básicamente la seguridad de que lo que quieres llevar y quieres compartir sea exportable, ¿cierto? Esa es la idea, es como uno de los puntos de las industrias creativas que siempre se debate, es que la industria creativa tenga esa capacidad de ser exportable, que alguien, por ejemplo, en Canadá pueda disfrutar tu libro, pueda disfrutar tu videojuego, o alguien, no sé, en Polonia también. Entonces, eso es lo que se ha hecho en cada una de estas experiencias, tratar de exportar, tratar de mostrar Chile como un país creativo, como un país donde hay jóvenes, ¿cierto? Donde hay ideas, donde hay energía también. Y es un camino, obviamente, muy largo, ¿cierto? Cuesta mucho, pero sí se va creando, sí se van colocando puentes, se van generando, ¿cierto? Se van generando relaciones. Hace poco fue el Salón del Cómics del Bio Bio, donde estuvieron los creadores del cómics de Lock and Key, ¿cierto? Joe Hill y Gabriel Rodríguez, exponiendo, ¿cierto? En un evento del país. Entonces, cosas como esas te van ayudando. Escuchando a esas personas que ya han llegado como a un nivel de experiencia mayor, se agradece. Y uno podría decir, ¿cierto?, que el premio final es compartir con el público, es ver que los chicos que se acercan, ¿cierto?, a leer tu libro, a jugar tu juego, ¿cierto?, se acercan, conversan contigo, están ahí, quieren saber de Chile, quieren saber de los jóvenes de Chile también, de cómo se estudia, de las palabras incluso, nos pedían, ya, bueno, habla como chileno. Y se reían con cosas muy, así como el decir al tiro, por ejemplo, que en México no se usa, pero son cosas que van creando un vínculo. Y la verdad que uno trabaja para esto, para estas situaciones, para compartir lo que has hecho, ¿cierto? Para ver si realmente hay una relación con el público. Y el número 7, que ya estamos casi terminando, es volver al comienzo, ¿cuántas veces? Y me gustaría terminar con esta frase nuevamente de Joseph Campbell, de su libro El héroe de las mil caras, donde dice, y así cada uno de nosotros comparte la prueba suprema, lleva la cruz del Redentor, no en los brillantes momentos de las grandes victorias de su tribu, sino en los silencios de su desesperación personal. Y un epílogo muy simple es, ahora estamos trabajando en el número 8 de la novela gráfica de Altair, se llama Insurrección, y aquí les puedo compartir un pequeño avance de este nuevo número que le da impreso y en digital. Y bueno, gracias a los que han participado. Espero que se hayan entretenido, espero que le haya ayudado un poco. Si tienen alguna consulta, por favor, bienvenida. ¿Pongo mi cámara, Javier? Sí, dale nomás. Ya.
primero que nada, un aplauso de parte de todos, de parte de nosotros también, así que muchas gracias por estar con nosotros. El resto está muteado, y no sé si pueden hablar. Ay, sí, ahora sí. Clap, clap. Gracias por estar con nosotros, ¿no? Por aceptar la invitación. Yo le contaba harto a los chiquillos también de que tiene redes sociales y haces como retro reseñas y también era un coleccionista bastante acérrimo de varias cosas yo he visto. Así que ahí podemos conversar si tú quieres, pero dentro de la charla, de nuevo, muchas gracias, muy interesante. Arreglamos un poquito los problemas técnicos al principio, así que también le pido un poquito de disculpa al resto, pero son problemas que tuvimos nosotros, que tuvimos que arreglar nosotros. Así que gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. En realidad, la idea que lo conversamos mucho también con Sven es compartir el tema en la región. En el fondo es eso, es cómo mejoramos el ambiente de la industria creativa acá en Valparaíso, ¿me entiendes? Como si podemos por pagado, ¿me entiendes? O que más gente quiera dedicarse a videojuegos, ¿cierto? A la música, al cómics, a todo lo que involucre, ¿cierto? Creatividad. Sí, de hecho, nosotros aquí tenemos harta gente que trabaja como en el lado artístico y que también están experimentando un poquito en la programación. De hecho, nosotros en el mes de octubre tuvimos un evento donde sacamos harto arte. Con los desafíos, como un Inktober hicimos también. Así que después, si quieres, puedes echarle un ojo a todas esas cosas, al contenido que se generaron. Pero hay harta gente que está entusiasmada en el arte aquí. Así que, chicos, los libero de los micrófonos, pueden conversar con Luis ahora. No necesariamente escriban las consultas, ya pueden consultarlo directamente. Yo tengo algunas consultas, pero igual quedaron algunas que están en el canal de texto por contestar, creo. Sí, hay dos preguntas, Luis, en el canal. Dale, a ver. Ya, hay una pregunta que es: ¿algún consejo para los que quieran publicar novelas gráficas o cómics? Sí. Mira, yo sé que el tema de la autoedición es súper complicado, es súper difícil, pero creo que ahora hay muchas herramientas como para poder hacerlo de forma rápido y más barata. Mira, una de ellas es, aquí tengo la aplicación Webtoon. Para los que no lo... ¿Ah? Grande Webtoon. Webtoon es fantástico. Tú subes tus cómics, tú subes tus ¿cómo se llama? Tus pantallazos, tu historia, te la publican y fácilmente te pueden ver 1000 personas en un día, ¿me entiendes? Entonces, esa es una forma, y es gratis, esa plataforma. Entonces, esa sería como una primera forma de acceder, ¿cierto? Si quieren ser autoeditados. Segundo, hay varias editoriales, ¿cierto? Que toman ideas. Yo conozco, por ejemplo, a los chicos en Santiago de Ariete, que ellos editan cómics, editan a nuevos jóvenes, Ariete Editorial, y que han sacado varias revistas y libros que han dado vueltas, ¿cierto? Que la hemos llevado a Comic Con, ¿cierto? Muchos cómics de jóvenes estuvo ahí también. Entonces, eso, Webtoon, acercarse a las editoriales, ¿cierto? Como Ariete, que si quieren se las puedo escribir después ahí. Y tercero, ya cuando tengan una cantidad de trabajo importante, postulen a estos temas de ProChile. Yo debo agradecer a ProChile porque si bien nosotros ponemos dinero para ir, ¿cierto? A Comic Con, hoy no fue barato ir a Comic Con, ¿cierto? Fue carísimo, pero la experiencia lo valía. Entonces, yo por lo menos dije, ya, es el 2019 o no voy. Y, por ejemplo, este año no hubo Comic Con. Entonces fue el momento preciso como de arriesgarse.
¿entiendes? Entonces, ir como de a poco armándose una carpeta interesante, ¿cierto? Y un trabajo también interesante. Bueno, tenemos otra pregunta también. Si crees que deben incluirse los cómics o las novelas gráficas dentro de la lectura obligatoria de la educación media y básica. Sí, por supuesto, claro. De todas formas, sí. O sea, yo creo que es que nuestro sistema de educación está un poco atrasado en ese sentido. Creo que las instituciones no han entendido el potencial del material gráfico, ¿cierto? O incluso de las animaciones. No han entendido lo importante que es, por ejemplo, transmitir una idea a través de dibujos y textos, a través de una historia, ¿cierto? Entonces, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y no solo eso, o sea, súmale videojuego educativo, por ejemplo, o súmale una animación interactiva, ¿me entiendes? Entonces, con las herramientas que hay ahora, por ejemplo, Unity, donde es súper amplio el espectro del programa, se pueden hacer cosas educativas muy, muy interesantes. Sí, justamente iba a acotar eso mismo, respecto a la encuesta que te mandé la otra vez por WhatsApp a la gente. Sí. Ah, sí, claro. Ya chicos, Trincado quería hacer consultas también. Ya, pues insistes. Sí, mira, tengo algunas preguntas. Primero, no sé, como que es conocido que ser creativo en Chile es una vida que como que trae consigo harto rigor, ¿cierto? Entonces, como que quería saber como que ese rigor de ser creativo en Chile, ¿cómo te ha afectado a ti como artista o como creador? Bueno, debo decir que una de las cosas que aprendí en el fondo en la escuela de diseño es el tema del rigor. Es dibujar, por ejemplo, no hacer un dibujo diario, es hacer 20, por ejemplo, ¿me entiendes? Es leer no un libro a la semana, es leer más, es ver más. Entonces, hay un rigor que uno, o sea, yo sé que muchas veces hay como una mala concepción de ser creativo, como así, como que el tema está flotando, ¿cierto? Y te sientas y te llega la idea. A lo mejor hay gente que es así, ¿cierto? Que es quizás súper talentosa y la idea le llega, pum, y listo. Pero para los que no somos tan talentosos es un trabajo, o sea, es sentarse a dibujar, ¿cierto? A crear una carpeta de dibujos, es sentarse a programar un videojuego, ¿cierto? Y a lo mejor no uno, a lo mejor son 10 mini videojuegos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que rigor va así, pero de la mano con el tema creativo. Es como obligatorio ser autorriguroso con lo que se quiere hacer. Porque creo que en esta sociedad estamos en desventaja, ¿cierto? Creo que como creativos tenemos que trabajar el doble para poder lograr algo, ¿entiendes? No sé, el rubro de los vinos, por ejemplo, que les entregan muchos millones y viajan y tienen unos stands fantásticos, hacen vino y eso. No estoy diciendo que tampoco sea fácil hacer vino, pero ya hay una botella, ok, esta botella me la llevo a China, etcétera. Pero el tema creativo creo que en esta sociedad chilena tenemos que trabajar el doble para lograr eso, como para ser vistos, para ser conocidos, ¿cierto? Para promover, o incluso para que te crean, en realidad. Efectivamente. De hecho, tiene estos dibujitos que hace a diario que sube a Instagram, que son como a papel, lo tenía a la mano. Sí. A ver, déjame. Sí, les voy a subir las redes sociales mientras tanto, les voy a buscar las de Luis para subir. Sí, mira, ahí en el sketchando tengo todos los sketches, por ejemplo, tengo de estos cuadernos muchos. En el fondo dibujo tras dibujo, tras dibujo, tras dibujo, etcétera.
y si sale alguno malo o si sale alguno bueno, bueno, no importa, démosle, vamos haciendo. Algo también que te quería preguntar, ¿sí? Javier parece que iba a decir algo. No, iba a decir que lo encontré. Dale no. Ah, ya, sí. Bueno, revisando un poco tus dibujos me di cuenta que eran a pincel, parecen un poco los que hace Pedro Peirano. Entonces me recordaba eso como, ¿qué artistas chilenos contemporáneos te inspiran? Bueno, en Chile yo crecí con las revistas Bandido, que ya no existen, pero era un cómics, una revista que se demoraba mucho en salir. En mi cabeza eran rápidos, ¿cierto? Pero ahora que lo veo eran como casi una por cada 3 meses. Entonces ahí descubrí, ¿cierto? Al Carto que todavía está vigente, ¿cierto? Al Gonzalo Martínez, que Gonzalo Martínez ahora está dibujando Mocharic, ¿cierto? E incluso está dibujando para una editorial en Nueva Zelanda, ¿cierto? Que se llama BRM Comics, si es que la quieren buscar. Ahí está su obra. Y esa obra se la veía cuando leía los cómics de Ácido o de Bandido, ¿cierto? Pero son próceres del cómics. Y también, por ejemplo, ilustradores como Lucas, por ejemplo, famoso por hacer un retrato de Valparaíso histórico, que su trazo es espectacular, único, ¿cierto? En cómo dibujan las calles, las escaleras de Valparaíso, a los personajes o la vida casi cotidiana de Valparaíso, ¿entiendes? Buenísima, sí, hay hartos artistas chilenos que tristemente como que pasan un poco desapercibidos, pero... Bueno, y Temo Lobos, en el fondo, que el Temo Lobo es un prócer de la historieta educativa. Si tú te das cuenta de todas sus historias de Mampato, por ejemplo, Mampato y Rena y Ogu cuando viajan al futuro, ¿cierto? Tienen que luchar y hay temas políticos entre medio, y casi en cada historieta te enseña algo. Eso, o sea, yo creo que si Chile fuera como un país mucho más adelantado, Temo Lobo sería como un Walt Disney, ¿me entienden? Sería así como un... Oye, no sé si estará en parte una de tus referencias, pero a mí se me hace muy Samurai Jack el estilo de arte. En realidad, los fondos son muy heavy metal. Yo vi esa película muy chico. Y me encanta. Pero sí, el diseño de personajes como que lo encuentro un poco más moderno, onda como Samurai Jack. No sé si... Sí, lo que pasa es que el Tartakovsky yo creo que hizo algo fantástico, que es como simplificar a los dibujos, como que los estructuró de cierta forma, porque él comenzó haciendo las chicas súper poderosas. Sí. Y el laboratorio de Dexter. Entonces, si tú te das cuenta, esos dibujos que son tan así como simples, son como... Entonces, si hay un equipo de dibujantes, por ejemplo, no es difícil que otro dibujante aprenda a hacer ese dibujo. Versus, por ejemplo, un dibujo de autor, por ejemplo, donde casi el autor es el único que puede hacer ese dibujo y no hay nadie más que pueda hacer ese dibujo, ¿entiendes? Entonces creo que Samurai Jack logra ese equilibrio donde él inventó como un estilo, pero también es un estilo que otros artistas pueden hacer, pueden dibujar y animar. Que igual es un estilo que recuerda un poco, bueno, como toda esta cuestión como como la era espacial de los 60, y también como en el diseño del escenario se nota harto la influencia del expresionismo alemán, como sí. Creo también se nota en tus trabajos. Es que a mí el constructivismo ruso me fascina, todos esos afiches de propaganda rusa son fantásticos. Creo que el Gran Hermano.
Claro, lograr esa gráfica a una época es un logro fantástico. Por ejemplo, como la Bauhaus lo hizo después con la arquitectura y el diseño y eso. Chicos, pueden consultar nomás. ¿Aló? Estoy revisando mis preguntas, pero creo que se me acabaron. Yo tengo una por mientras. Toda esta idea de Altair y, bueno, perdón, no me acuerdo muy bien del nombre, pero surgió todo como una animación y después lo llevaste a novela. ¿En algún momento piensas retomarlo como animación o ya con el éxito de la novela queda como terminada esta parte de la historia? Es que sí, mira, o sea, siempre está el sueño de hacer la animación, ¿cierto? Pero el desgaste como para hacer algo es tan complicado que por el momento nos estamos centrando en hacer la novela, por ahora, en el fondo. Y la idea es también quizá en algún momento saltarse a la animación, o sea, saltarse como a una miniserie o a una web serie, por ejemplo, ahora en YouTube, ¿cierto? Hay mucho material, pero también volvemos al tema de los presupuestos, que no es barato, ¿entienden? O sea, no es fácil armar y pagar a un equipo de animación. Pero sí, por supuesto que el sueño está, ¿sí? O sea, el sueño de la serie existe. Luis, ¿alguna vez demo que hiciste en el año 2001, olvidé cómo se llama, Descubrimiento, creo? Sí, Descubrimiento. ¿Alguna vez calculaste cuánto te hubiera costado ese proyecto si lo hubieras pagado? Mira, el presupuesto para ese fondar fue de 4 millones. Y eso incluía animación, incluía color, incluía la música y la verdad que está súper bajo. Infravalorado. Infravalorado, sí. Sí, no. Ese proyecto, sí, lo único que me entregó ese proyecto fue un poco como la libertad de centrarme en hacer algo. ¿Entiendes? Como ok, tengo 8 meses para hacer esto, ok, y tengo 4 millones para hacer esto. ¿Me entienden? Entonces, como centrarse en eso y tener la libertad, incluso la libertad como editorial, porque el Fondar tampoco, en esa época por lo menos, tampoco me dijo, oye, no, esa imagen no, o eso no, o esa historia no vale, etcétera. O sea, como tener la libertad de poder hacer algo sin que te interrumpan, por ejemplo, o que quieran colocar un mensaje político o un mensaje religioso, es como raro ahora. Entonces, como que valoro eso, haberme centrado a comenzar algo y a terminar, que era un problema que tenía, que nunca terminaba las cosas. Que a propósito, ¿tienes ese demo? Porque estoy viendo acá el canal de YouTube de Altair Films y creo que no lo encuentro. Creo que lo saqué, pero se los puedo compartir si es que quieren. Sería súper. Sí, se los comparto. Sí, fue un trabajo bien entretenido, sí, como encontrarse con la animación de una primera vez, por ejemplo, entender el cuadro a cuadro, también entender e incluso cómo se edita, cómo pasar del dibujo, ¿cierto?, al formato digital, ¿entienden? Sí. Si entendí bien, ahora Altair, en su actual formato, está enfocado hacia un público infantil, ¿cierto? Sí, está es totalmente infantil, un poco como siguiendo la adaptación de Cristian Morales. Cristian es un muy buen guionista y él le ha agregado varios conceptos bien interesantes que no estaban contemplados en la historia. Por ejemplo, este tema de la búsqueda
de los Patagones, ¿cierto? Quisimos incluirla en esta historia, ¿cierto? Porque si bien Altair es como futurista, etcétera, pero nunca hemos dicho si es una civilización que ha estado antes que nosotros o después de nosotros, ¿entiendes? Claro. ¿Y por qué se tomó esa decisión de hacerlo ahora para un público infantil? Infantil. Lo que pasa es que Cristian intentó, o sea, infantil, estamos hablando como de 8 a 15 años. O sea, ese es como el rango que se habla cuando una editorial te dice, ya, dime el rango, y hay un rango preestablecido, que es 8 a 12, creo, ¿me entiendes? Entonces ya 12 tampoco es tan infantil, ¿cierto? Es como pre-teen, que le dicen, como Claro. Eso, claro. Entonces, como que es como adolescente, si se quisiera decir de una mejor forma. Igual es un público súper interesante, ¿no? Sí, o sea, es que es un público donde el papá busca estas cosas, o sea, no es que el niño compre esto, o sea, el papá le compra esto al niño y se lo lee, ¿entiendes? Esa es la idea. Como que primero tiene que gustarle al papá. Y eso es lo que descubrí muy interesante, que bueno que me hiciste esa pregunta, porque fue algo que salió en los comentarios en la FIL de Guadalajara, es que muchos papás se acercaban a nosotros y nos decían, oye, qué bueno que hay un material de ciencia ficción, pero para niños, ¿entiendes? Qué bueno que hay una ciencia ficción que tampoco es Dragon Ball Z, porque eso también es un poquito más adolescente, ¿entiendes? Pero valoraban el hecho de leer quiénes son los Selknam, por ejemplo. Valoraban el hecho de hablar de la Antártica también, por ejemplo. Entonces son como esas pequeñas cosas que uno como que las hace de forma inconsciente, pero que al público así como que enganchan con eso. Qué bacán, entonces como que los cómics como que se leen con el papá, así como que yo cabro chico tengo el libro y lo leo con mi papá y compartimos la experiencia. Es que claro, porque por eso, por ejemplo, con Cristian quisimos hacer un diseño como de texto como rápido, así como algo que se pueda leer, no grandes páginas de texto, sino como que mucho dibujo y una narración casi como breve en el fondo, como casi como colocando solamente lo importante solamente. Entonces, la idea es que el papá como que le fuera haciendo, no sé, cada noche un capítulo, el capítulo 1 al 6, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, ya hijo, hoy vamos a abrir a leer el capítulo 3 de Altair. Ya, ok, papá, gracias. Sí, claro. Léeme el capítulo 1 de nuevo. Claro. En todo caso, ese público, el de 8 a 12, tampoco es como... Hay que subestimarlo, de hecho es el mismo público que tiene 31 minutos y claro. También son como bastante adultos, entre comillas, para tratar los temas. Claro. Bueno, y también creo que el componente entretenido que tuvimos la oportunidad de, junto a Sven, de hacer un mini videojuego, aunque sea así un videojuego casual, así como que sea un video así como runner, por lo menos está. O sea, está ahí, funciona, se puede descargar, igual dan más ganas de hacer más cosas, por ejemplo, que el juego Altair se pueda bajar de la moto y que vaya como a investigar, etcétera, como un Solid, como es el Metal Gear o un ¿cómo se llama? O una especie de Solid, se me fue el nombre, pero era un clásico como de arcade, en que podías dejar los vehículos, te ibas a investigar, volvías, después te lo llevabas, etcétera. Te voy a recomendar un juego que te puede interesar, quizás más que nada por la estética y por el significado por detrás, porque es un juego súper, súper casual. Se llama Out There, te lo puedo dejar escrito. Out There. Sí, Out There. Ya. Como allá afuera. Ya.
y es como de gestión de recursos, pero estaría interesante ver así como a Altair en una propuesta más así, y más que Buena, sí, la narrativa sea como lo que vaya pasando y lo vaya descubriendo de a poquito. Estaría claro, bonito como para un juego. Así que claro, si puedes echarle un ojo, échale un ojo. sí, 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 sí. Bueno, también hay que, o sea, uno aprende también, por ejemplo, a ir equilibrando, por ejemplo, los trabajos, ¿cierto? Como el trabajo para clientes junto a esto, porque obviamente Altair más que vender gasta recursos. En el fondo, yo pago por la impresión del libro y después se vende, etcétera. Pero, por ejemplo, ahora estamos trabajando, vamos a comenzar a trabajar un videojuego educativo a la Universidad de Talca, que se llama Ríos de Lluvia. Y que ahí queremos entrar como en un segmento bien interesante, que es como el de Never Alone, que es un juego, yo no sé si lo conocen, Never Alone. De Alaska, que Sí, enseña ese. como todo lo Ese mismo, que es precioso. O sea, es como un juego educativo donde hay una persona de Alaska que tiene que viajar por la nieve, que viaja por el territorio de Alaska, y ahora estamos tratando de hacer algo similar, obviamente guardando las proporciones del presupuesto, pero una niña que viaja por la región del Mau. Entonces siempre como que intentamos así buscar el equilibrio entre el trabajo con clientes versus hacer algo que se disfrute en el fondo. Otro juego que me recordaba Altair es un juego clásico, no sé si llamarle point and click, pero el Another World, un clásico de... O sea, fantástico. El Another World es un juego que yo jugaba con mi hermano chico y es fantástico. Ese juego, cuando vi la animación, dije, o sea, ver una serie con esa animación sería fantástico. Claro, luego vi el trabajo que el tipo hizo para animar esos frames y fue una locura. Sí. Sí. No, es cuático. Me parece que de hecho ese trabajo se hizo en rotoscopía para poder hacer bien el movimiento de los personajes. Sí. La animación del juego. Y cuando agarra la pistola, cuando dispara, por ejemplo, cuando corre. Sí, pura rotoscopía, así como, y con pocos polígonos. Sí. Y el otro juego también que me fascinaba era el Throttle, que era ese de los pandilleros en motocicleta, de LucasArts, que también lo encontraba fantástico y tiene esas escenas como en moto y lo interactivo que tenías que ir conversando con las personas también. Ese juego también se me hace súper entretenido todavía, así como. Sí, lástima que los point and click ya no los hacen, son uno de mis géneros Claro, favoritos. Sí. El juego era Metal Slug, ese juego, el Metal Slug, uno que yo jugaba ahí en los arcades, que era muy entretenido porque disparos, explosiones, el tipo se bajaba del tanque, etcétera. Algo así como que nos gustaría hacer con Altair. Y igual noté algo del juego de Altair, del teléfono. Sí. Es que como que veo como un choque ahí entre cómo se lee el libro y cómo se juega el juego. Como que Sí. son súper distintos. Es que sí, o sea, igual teníamos súper poco presupuesto también y para lo que nos alcanzó era algo que ya estaba aprobado, que eran los juegos runner. De hecho, como que nos pasamos mucho en el Banana Kong. Ese mismo, eso. Así como intentamos usar la misma estructura del Banana Kong, que fuera corriendo, que pasara algo y que tuvieras que saltar o ¿cómo se llama? O correr, etcétera. Pero sí, de ir como, mira, pensamos que este juego es como una base. En el fondo ahora quizás podríamos ir como agregándole elementos, por ejemplo, que la moto dispare, por ejemplo, o que aparezcan voces, por ejemplo, o que aparezcan secciones como animadas, así como un frame así como
oh, has agarrado 100 luces del poder, ahora puedes disparar, cosas así. Oye, Luis, tenemos unas preguntas de gente que no puede hablar lamentablemente por Dale. el micrófono, pero comenta que si actualmente siguen trabajando en Valparaíso, ¿puedes responderlo cortito? Sí, somos de Valparaíso. ¿Tienes una imprenta tú también ahí en Valparaíso? Sí, Donde trabajaste este lugar es una imprenta y bueno, y trabajamos con Javier, le fabricamos su juego. Ahí tiene copia ahí. Ahí atrás se ven, mira, atrás se ven los cascos que tiene de colección también. Qué buena. Aquí está el juego de Javier, por si no lo conocían, el Natural Selection. No, ya los tengo chatos de eso. Pero acuérdate que yo te iba a comprar uno, po. Sí, Sí, pero po, obvio. todavía no, A mí también me tenéis debiendo una copia. Mira, lamentablemente hay una pandemia de por medio. No, pero miren, debo decir que el trabajo de Javier que hizo con el juego es como único en la región. Creo que se la jugó por algo súper entretenido y la verdad que nosotros súper también contentos de fabricarlo, de hacer cositas como esta, como mezclar, por ejemplo, el trabajo de CNC para hacer esta ficha, el trabajo de impresión como para hacer estas cartas, por ejemplo, pues también el tablero, entonces como súper entretenido eso, o sea, ojalá Javier se ganara más fondos para hacer más juegos. Sí, de hecho podríamos comentarlo porque yo lo conversé contigo un tiempo, de que por el lado de imprenta, Chile no se dedica a eso. Claro. Y este es como un primer puntapié y también aprovechando la instancia quería conversarlo contigo, ¿cómo ves eso también? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en eso? Mira, a mí me encantan todos los proyectos donde se juntan varios talentos, varias aristas, si se puede decir. O sea, que esté el diseñador, por ejemplo, que invente algo, que en paralelo esté la máquina offset que lo puede imprimir, que luego esté la máquina que puede termolaminar, ¿cierto?, el tablero, que después está la persona que toma ese tablero y lo pliega. Entonces te das cuenta que en la cadena, ¿cierto?, de producción de este producto son varias personas, pues, son, o sea, al menos 20, ¿me entiendes? Todo el tema de diseño que tú trabajaste con los chicos, no sé, son 5 personas, después la persona que lo trabajó en el computador, ¿cierto?, otras 2, después el prensista, ¿cierto?, que puso la tinta, etcétera, y te das cuenta que hay un equipo bien grande detrás de esto. Y tú me comentaste, me acuerdo que me dijiste que como querías hacerlo en China también. Sí, pues es que allá es como que está capitalizado ese tipo de cosas. Claro. Y de hecho tú me hiciste un tour y conocí las máquinas, conocí a la gente, así que fue una bonita experiencia también. Sí, no, mira, y este juego, o sea, ya el hecho de hacer esta caja es un logro hacerlo en la región, o sea, porque se le está dando un trabajo a una persona real, así como acá hay una persona que lo plegó, que lo pegó, ¿cierto?, que lo barnizó, ¿entiendes? Que es lo mismo que el libro, o sea, hay alguien, una persona que lo empastó, por ejemplo, que lo plisó, que le colocó esto, que lo cosió, que plegó esto, entonces es una pena que Valparaíso sea tan mal visto, por ejemplo, que en realidad como que no crean que hay industria en la región. ¿Entiendes? Cuando alguien hace algo en la región y dice, ¡ay, Valparaíso! Claro, o sea, ¿por qué no? Así, ¿por qué no hacer un juego? ¿Por qué no hacer un libro? O no sé, o sea, como que no... Sí. Oye, siguiendo un poquito con la consulta de el Baradit, pregunta si también hay otras agrupaciones activas en Valparaíso, que sean como de novelas gráficas, de cómics. Por ejemplo, él decía que antes conocía un club de escritores en Valpo y algunos dibujantes, pero que están inactivos. Mira,
con las personas como que nos hemos juntado, la mayoría están en Santiago, en tema de la novela gráfica, pero por ejemplo ahora estamos trabajando este juego que les comenté con un ilustrador de acá, que es Alberto. Alberto un ilustrador muy bueno, muy único, y me imagino que así como él, deben haber muchas personas más que pueden tener ese talento como para ¿cómo se llama? Para venderlo o capitalizarlo. Y de hecho, hay un buscar, también dibuja para estos cómics en Nueva Zelanda. Y tiene un trazo muy bueno, Alan Robinson. Y él es chileno y vive en Concepción. ¿Puedes repetir el nombre del primero, que se cortó un poquito? Alan Robinson. Ah, Alan Robinson, el mismo. Oye, ¿cómo se llama tu imprenta? ¿LTL? LSL. LSL. Impresores. LSL Impresores. Sí. Bueno, y ahí en la presentación le mostraba todas esas tipografías donde mi abuelo trabajaba con ella. Entonces, como que es bonito encontrar esos tesoros que en el fondo, donde los trabajos eran manual, era así como alguien tenía que armar la palabra, alguien tenía que entintar, ¿cierto?, el marco, etcétera. Y claro, yo, escucha, no sé, valoro eso, valoro a alguien que pueda construir una mesa. O sea, yo sé, muchas personas dicen, hacer una mesa es súper fácil. No es fácil, hay que tener talento, te tiene que quedar la mesa derecha, así como que luego como agregarle diseño a eso tan fácil como una mesa, hay un, ¿cómo se llama? Hay algo detrás. Pregunta, ¿y en la imprenta trabajan solamente con offset o usan otras técnicas de impresión? No, tenemos impresión digital y tenemos plotter de corte también, y tenemos una máquina en el Belloto que es un CNC, que puede cortar metal, puede cortar plástico y puede cortar madera con diferentes formas también. Ah, ya, pero no hacen como técnicas intallo y cosas así. ¿Cómo con qué, perdón? Como mesa tinta, o sea, media tinta o punta seca. ¿Como grabados? Sí. Es que el grabado ahí vas a necesitar como una prensa. Claro. Entonces, claro, ese es como otro sistema súper interesante de impresión. De hecho, nosotros teníamos una prensa que era la de mi abuelo, pero por alguna razón se perdió. Una prensa grande, así que la iba girando y iba así, a lo Gutenberg. ¿Cómo se pierde una prensa tan grande? Yo también me pregunto lo mismo, no sé qué hizo mi abuelo con ella. Ya, chicos, Luis, creo que es la hora, entre comillas, porque Dale. Si tú quieres quedarte conversando, puedes hacerlo, pero ya nosotros nos desligamos, entre comillas. No, si quieren, chicos, miren, o sea, si hay más preguntas, yo puedo dejarle el mail mío, si quieren, Javier, o si lo puedes compartir. Ya, yo lo comparto, Eso. lo subo en anuncio. Mira, en anuncio estuve publicando tu red, voy a agregar ahora tu mail. Sí. Pero si los chicos tienen alguna otra pregunta, la pueden consultar, yo creo que por el tiempo, pero al menos por mi parte, volver a decirte muchas gracias. De verdad, gracias por la presentación, gracias por venir también a todo esto, que sabemos que todo esto es gratuito y literalmente es como depender de tu tiempo. Así No, que, gracias a ti por la invitación. Yo siempre dispuesto ahí a apoyar. Así que, chicos, como les dije,
un pequeño aplauso virtual, por decirlo así, para Luis. Muchas gracias por participar con nosotros. Y si tienen una pregunta, pueden hacerlo. Nosotros Sí. ya nos desligamos. Si alguno tiene que retirarse, vaya nomás, tranquilo. O si quieren la última pregunta y no Dale. hay ningún problema. Eso. Dale, pelénsela. Quiero ver arder Troya. No, ya hice varias. Denle nomás. Ya. Chicos, Ya. Bueno, no se preocupen. dale, perfecto. Gracias, Luis, nuevamente. Nos vemos a todos. Gracias por asistir y bye. Cuídense. Chau, chau. Vale, gracias, Luis. No, gracias a ustedes por las preguntas. Sí, y por participar.